Contábamos hace minutos, en Bogotá hay emergencia sanitaria por el aumento de las infecciones respiratorias. Queremos hablar de este tema tan difícil a veces de manejar en las familias. Por eso nos acompaña el neumólogo José Luis Blanco. Doctor, bienvenido a Noticias Caracol Ahora. Gracias por atendernos. Muy buenos días y saludos a toda la audiencia y saludos a ti. Doctor, la primera pregunta es ¿por qué los niños? ¿Por qué estos casos que estamos viendo como los más graves se están registrando en los más pequeños? ¿Son más vulnerables? Bueno, ese es un tema que es muy importante en la salud pública. Los niños, como ustedes entenderán, tienen un sistema de defensa o de protección contra infecciones que apenas está madurando, apenas está desarrollándose. Los seres humanos adquirimos defensas por la exposición a estas infecciones y a medida que va pasando el tiempo, en la edad, que vamos creciendo, que va madurando el sistema, pues las defensas se van adquiriendo cada vez más. Además, hacia la edad madura o adulta mayor, este sistema de defensa ya comienza a tener decaimiento, deterioro, desgaste y por eso también en los adultos mayores tenemos aumento del riesgo de infecciones. Doctor, sumémosle además que no hemos superado completamente la pandemia del COVID-19 y entonces empieza también esa confusión si los síntomas son COVID o son gripa, especialmente en niños y además en los más chiquitos que no pueden hablar ni siquiera. Exactamente. A veces no es fácil identificar si hay tendencia más de COVID o de enfermedad respiratoria aguda, pero debemos tener en cuenta algo y es que la presencia de COVID a nivel mundial ha venido descendiendo y se ha venido controlando cada vez más. Las medidas de protección y de vacunación a la población han logrado unos efectos importantes en la cantidad de presentación de la enfermedad y en estos momentos tenemos un aumento principalmente del pico de infección respiratoria aguda que se presenta a principios y a finales de año relacionado principalmente con los cambios climáticos que se presentan principalmente en la temporada de lluvia que tenemos, que en estos momentos se han prolongado por la temporada de lluvia más prolongada que estamos viviendo. Doctor, hablando de eso, definamos un poco qué es exactamente una enfermedad o una infección respiratoria. ¿Cuáles hay? Porque realmente conocemos muchas formas de gripa, de manifestarse, pero también hay asma, hay COVID, etcétera. Entonces, ¿qué es una infección respiratoria y cuáles son los síntomas, sobre todo en los más chiquitos? Bueno, en general la infección respiratoria es un nombre genérico para varios grupos de problemas respiratorios que se ubican en esta o se encasillan en esta denominación, pero se caracterizan principalmente por la presencia o aparición rápida instalación de un cuadro combinado de fiebre o escalofríos con síntomas de tos, congestión, secreción nasal, dolor de garganta, dificultad o dolor torácico y malestar general. Algunas personas pueden manifestar también decaimiento, los niños menores pueden manifestar pérdida de apetito, incluso pueden llegar a tener dolores musculares, articulares. Algunos cuando ya comienzan a progresar comienzan a tener signos que muestran que empeora la respiración con más dificultad, con aceleramiento del ritmo respiratorio o lo que se llaman tirajes, que realmente son que se marcan los espacios intercostales y se aumenta la profundización de estos espacios cuando el paciente respira. Eso como síntomas generales en los niños, pero también en los adultos mayores este tipo de manifestación puede pasar por que el adulto mayor comienza a estar más decaído, más hipoactivo, menos orientado o cambia su comportamiento. Además, puede tener aumento de la respuesta respiratoria, pero a veces los adultos mayores no hacen tanta fiebre, porque precisamente cuando hacen fiebre ya el síntoma es un síntoma de alarma. Y en los niños también tener en cuenta que una manifestación grave puede ser la presencia de convulsiones o alteraciones del estado de conciencia, igualmente en los adultos.
Hablemos de esos signos de alarma, doctor, porque lo que estamos presenciando también es una saturación de las urgencias en los hospitales, porque seguramente los colombianos y sobre todo las mamás, pues no saben bien en qué momento llevar o no a su hijo al hospital cuando tiene una infección respiratoria. ¿Qué es lo que nos dice? Arranque corriendo inmediatamente al hospital. Es muy importante tener en cuenta en los niños, todos los niños menores de 5 años, la forma en que respiran. Si respiran muy rápido o la respiración es muy ruidosa o dificultosa, que causa incluso molestia al niño para respirar, para dormir, para intranquilidad, ese niño debe ir a urgencias. El niño que tiene fiebre que no mejora o no se controla con las medidas que usamos generalmente, como el uso de los paños de agua o los antipiréticos comunes que se usan en los... Doctor, bueno, tenemos unos problemas de conexión con el doctor José Luis Blanco. Doctor. Me están Sí. viendo, ¿cierto? Los niños Doctor. que han presentado episodios de convulsiones, los niños que han presentado problemas para ingesta, que no pueden ingerir porque están muy decaídos o que comienzan a tener vómito frecuente y no les permite ingerir. Ese tipo de manifestaciones son obligatorias de ir inmediatamente a urgencias. Ahora bien, en los adultos mayores, los pacientes que tienen aumento del trabajo respiratorio, dificultad para respirar, dolor torácico, tienen alteraciones de la conciencia, tienen fiebre alta que no mejora con el tratamiento convencional o que tienen alteraciones digamos que en su estado de conciencia, ese tipo de pacientes deben ir inmediatamente al servicio de urgencias. Por lo general, hay que tener en cuenta que este tipo de enfermedades tienden a tener un periodo de duración que va alrededor de los 3, 5, 7 días, dependiendo del tipo de enfermedad, pero en algunos casos podemos tener enfermedades que son más prolongadas de ese periodo. Y en esos casos también es importante, cuando ya vemos que un paciente está extendiéndose más de lo normal, también es importante consultar al médico de atención primaria o a la consulta de atención primaria. Bueno, estamos en este diálogo con un neumólogo porque queremos resolverle a todos nuestros usuarios de Noticias Caracol ahora esas dudas acerca de las infecciones respiratorias. Estamos en un pico en varias ciudades del país, sobre todo en Bogotá, que además tiene un poco colapsados las urgencias en los hospitales. Invitamos también a nuestros usuarios a que a través de Facebook y a través de nuestras plataformas digitales nos envíen sus preguntas, porque sabemos que son muchas las dudas alrededor de este complejo tema. Doctor, estábamos hablando entonces de esos signos de alarma para salir corriendo al hospital. Ahora, ¿qué pasa si tenemos esos signos de alarma, como la fiebre, como la pérdida de la conciencia, como que se hundan las costillas en el caso de los niños, y no arranquemos al hospital y digamos, tengamos esa gripa, como decían nuestras mamás, mal cuidada? No, es un riesgo muy grande para la salud. Un niño con síntomas de alarma o un adulto mayor con síntomas de alarma que no consulte urgencias. ¿Por qué? Porque puede derivar en problemas tan graves como falla respiratoria, requerir ingresar a una unidad de cuidados intensivos, incluso fallecimiento. Entonces es muy, muy importante no solo conocer cómo es la enfermedad para consultar, cuando se debe consultar y no demorar tampoco la consulta de un paciente que tiene síntomas de alarma. Doctor, en nuestras plataformas digitales lo que más comenta la gente es cómo prevenir la enfermedad respiratoria, cómo evitar llegar a tener ya la dificultad para respirar. ¿Qué tan cierto es que los remedios caseros pues realmente funcionan y que de todo lo que hay como las vitaminas y los complementos realmente son efectivos a la hora de evitar una infección respiratoria? Es muy importante tener en cuenta que la principal causa de las enfermedades respiratorias agudas son los cuadros virales. Las infecciones virales agudas tienen un periodo de incubación, un periodo de enfermedad y un periodo de resolución, que eso no cambia por más que pueda consumir cualquier tipo de medicamento o de sustancia. Hay unos cuadros virales específicos que tienen un tratamiento específico, pero en general no hay un tratamiento que disminuya o que quite los síntomas.
Luego, lo que hacemos es dar medicamentos para mejorar, soportar y apoyar el organismo mientras pasa el trance de la enfermedad. Es muy importante mantener una hidratación adecuada y generosa, porque se requiere mucho líquido para soportar este tipo de cuadros. El cuerpo necesita mucha hidratación para soportar estos cuadros. No es adecuado ni es pertinente iniciar antibióticos a no ser de que tenga una indicación clara por una sobreinfección bacteriana claramente identificada. No es necesario utilizar ningún elemento de la cultura tradicional, más allá de quizás la hidratación. ¿Por qué? Porque ninguno de estos elementos va a ayudar a que mejore el paciente y tampoco va a disminuir la duración de los síntomas. Es muy importante, sobre todo, evitar automedicarse y en el caso de que haya un comportamiento anormal de la enfermedad, consultar inmediatamente. Doctor, el tapabocas, mucha gente nos está preguntando a través de redes sociales si tiene que ver haber quitado el uso obligatorio del tapabocas para que se haya disparado de esta manera las infecciones respiratorias. Y bueno, ¿usted cree que para eso también sería importante, por ejemplo, que los niños lo usaran? Bueno, es importante tener en cuenta que venimos de una época de aislamiento y de uso de unas medidas estrictas de, digamos que de prevención, entre ellas el tapaboca, el distanciamiento social, todas esas medidas disminuyeron la presentación de COVID, pero no solo la presentación del COVID, también disminuyeron la presentación de otras enfermedades virales. Luego, todas las medidas de aislamiento y de distanciamiento que utilizamos mejoraron esos picos. Ahora bien, al momento de liberar todas estas medidas y mejorar y aumentar la interacción social y el acercamiento, el acompañamiento social con el reinicio de las reuniones, de la asistencia presencial a los espacios, lógicamente van a aumentar el contagio de las infecciones virales. Pero esto no quiere decir que se deba pues alterar o cambiar todas las medidas que se han dictado por la parte de las entidades de salud pública a nivel nacional y mundial. Es importante para evitar el contagio, mantener algunas medidas como evitar en lo posible con personas dar los saludos de manos, lavarse las manos, evitar frotarse los ojos con las manos, evitar la exposición a ambientes en lo posible, ambientes donde hay gran cantidad de público concentrado y ambientes que no tengan una ventilación adecuada, porque esto es lo que hace que en temporadas de lluvias aumenten los contagios. Nosotros en temporada de lluvia estamos confinados en espacios cerrados, con ambientes cerrados, y esto hace que los virus circulen más fácilmente y permitan más contagio. Eso se debe evitar en lo posible en estos casos de picos. De picos. Además de eso, pues mantener los ambientes libres de humo, y si los niños menores de edad están en época de lactancia, es importante que sigan la lactancia materna. Lógicamente, las infecciones virales, los picos de infecciones virales no son tema de esta época, ha sido tema de muchas épocas en el mundo y nosotros ya hemos enfrentado esto casi que cada año. Entonces, pues venimos nosotros teniendo un conocimiento de lo que viene comportándose de manera aumentada en esta época por unas condiciones especiales de la historia de la humanidad al momento, pero es el comportamiento que se espera de las infecciones virales durante el año, los dos picos que se presentan en el primer semestre del año y en el último semestre del año. Doctor, ya para finalizar, la tasa de vacunación contra el COVID-19 para los niños en Colombia sigue siendo muy bajita. En Bogotá solo la mitad tienen las 2 dosis y esto puede también, ¿usted cree, estar influyendo en ese disparo de las enfermedades respiratorias? ¿Qué tan importante es que la gente realmente vacune y complete los esquemas de los niños? Es muy importante que los niños tengan sus esquemas de vacunación completos. ¿Por qué? Porque precisamente como hablamos al principio de la entrevista, el sistema de defensa de los niños está en desarrollo, en crecimiento, en formación, en aprendizaje.
en ese proceso van a seguir expuestos, van a seguir a riesgo de adquirir infecciones y estas infecciones pueden volverse infecciones graves. Luego, es indispensable y necesario completar un esquema actualizado de vacunación. Tenemos el esquema del PAI completo en el país, de los programas que funcionan bien en el país, está el esquema de vacunación. Luego, es importante que seamos más incisivos en vacunación completa a nuestros niños. Bueno, doctor Blanco, pues muchas gracias por estas importantes recomendaciones. Realmente estamos en un momento, además, en donde el clima no colabora para nada y por eso también, digamos, están disparadas esas infecciones respiratorias y esperamos que la gente acate estas recomendaciones y, sobre todo, encienda las alarmas cuando hay que encenderlas para no saturar el sistema de salud. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes y feliz día. Y es que los casos